partimos en esa alfombra para ir a Venezuela. ¿Por qué a Venezuela? Porque lo necesita, porque queremos que Venezuela sea libre y poder arrancarla del control de narcotraficantes latinos que están invadiendo, matando a nuestros hijos aquí en los Estados Unidos a través de la droga. Y tenemos con nosotros ya, directo, en Venezuela, a Noel Alejandro Leal. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, Jenny. Buenas noches a todos en el estudio. Hola, Noel. Bueno, contra viento y marea siempre se puede. A pesar de los pesares, podemos estar en contacto, gracias a Dios, porque hay mucho para hablar. En Wikipedia hay 2 presidentes para Venezuela en este momento. Leer Twitter es un poco descargarse a veces de la realidad. ¿Cómo se vive hoy, 3 de enero, con todo lo que ha pasado, siendo 1:10 en Miami, 12:10 de la mañana en Venezuela? ¿Qué pasó después del 10? Bueno, fíjate, Wikipedia tiene 2 presidentes para Venezuela y a mi entender Venezuela no tiene presidente. Venezuela no tiene presidente desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Para mí, en mi visión, por supuesto, Maduro no es ilegítimo de ahorita, porque la elección aquella donde Capriles le cedió su triunfo, evidencia que Maduro no era presidente en aquella oportunidad, igual que Chávez tampoco en las anteriores. Porque la justicia, la ley, la lógica, lo electoral, todas esas cosas estaban en contra de las realidades que hemos tenido que vivir durante todos estos años. Realidades. Ok, llegamos acá y encontramos que el 10 de enero marca lo que marca esta constitución. Esta constitución marca que el 10 de enero se vence aquel periodo de Nicolás Maduro y tanto la Asamblea Nacional como la gran mayoría de los países desconocen el último fraude que Maduro ejecutó como candidato presidencial. ¿Okay? Ese último fraude ya es desconocido por el país, apenas el último. Los demás todos son legales. Pero el último fraude es desconocido. Para el mundo toma eso en consideración y le brinda su apoyo a este aparato que es la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, como hablamos en la semana pasada y tenemos mucho tiempo conversando, desde mi óptica y la óptica de muchos, no tiene legitimidad alguna, dado que nace de esa misma mentira electoral. Y nace de la parte más dura de la mentira electoral, donde obligan más a la gente a validar esa mentira. Porque es muy importante tener en cuenta estos números. Esta Asamblea Nacional nace de un proceso electoral donde se dice que 14 millones de personas votaron. 7 millones y tanto por el chavismo, 7 millones y tanto más por la oposición. Y entonces, ese porcentaje opositor le dio en aquel tiempo 2/3 de aquella asamblea y, por supuesto, una mayoría evidente. Y vino el TSJ formal, el del gobierno, y le quitó diputados y puso otros. Bueno, el asunto es que viviendo esta realidad paralela, que no es nueva, que Venezuela tiene 2 asambleas, la Asamblea Nacional y la Asamblea Constituyente, una espuria, la otra, dentro de mi punto de vista, también escasa de legitimidad, la otra simplemente es un acto criminal, y tiene 2 tribunales supremos, y tiene ahora 2 presidentes, porque Venezuela vive cualquier cantidad de realidades y sigue bastante lejos de la única realidad importante, que también es una realidad. Quizá para entender lo que pasa hoy en Venezuela,
hay que acercarse a las palabras de una persona que hemos nombrado en anteriores oportunidades, que es el ex embajador William Bromfield. William Bromfield declara hoy que él no tiene ninguna duda del colapso del proceso chavista en Venezuela. Para él es evidente el colapso del gobierno chavista en Venezuela, que solo le faltan las páginas al libro, que es lo que dice cuánto tiempo más le falta. ¿Por qué? Porque él basa su pensamiento en lo que basa cualquier persona, su pensamiento cuando entra un proceso revolucionario de carácter socialista a la toma de un poder de un país. Te vas a terminar, y no va a ser por un método democrático, natural, formal. Son cualquier cantidad de cosas las que hacen que tu desgaste, por el efecto del daño inmenso que le estás haciendo a esa sociedad, a ese país, a su economía y a su forma, tenga un final. Ese final naturalmente lleva a un proceso o desgaste de 70 años de espera, o ya un proceso de fuerza, y hay un proceso que siempre se intenta una y otra vez, que son dentro del marco de los procesos constitucionales y los espacios de ese tipo. Hoy Venezuela vive otra nueva etapa de procesos constitucionales para poner fin a la desgracia chavista en el país, pero tiene un valor agregado importantísimo. Tiene el valor agregado de una comunidad internacional, en su mayoría, que aupa que este proceso de desconocimiento del chavismo sea llevado a cabo y capitaneado por la estructura de la Asamblea Nacional. En este caso, por la presidencia de la Asamblea Nacional, por el diputado Juan Guaidó. El diputado Juan Guaidó llega a la presidencia de la Asamblea Nacional a través de la estructura de acuerdos que hizo posible aquel triunfo en la elección del 2015. Le tocaba la presidencia de la Asamblea Nacional al partido Voluntad Popular, y el representante de Voluntad Popular electo para asumir esa posición fue el diputado Guaidó, y le toca ahora asumir la posición de ser presidente de la Asamblea Nacional en medio de esta coyuntura. Coyuntura que, vuelvo a repetir, es una coyuntura que va más que todo obligada por esa comunidad internacional que le está no apoyando, porque va más allá. Quizá para entender qué es ese más allá, está el mismo hecho en que el diputado Guaidó ni la Asamblea Nacional han hecho el quórum necesario, ni el mínimo de formalidad para decir, sí, yo asumo la presidencia de Venezuela, la encargaduría de la presidencia de Venezuela, o cada una de esas partes. Eso no se ha hecho ni un mínimo al respecto. Tanto así que la misma Asamblea Nacional, su órgano de comunicación, sigue identificando al diputado Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y no como presidente encargado de la República. Entonces, esos pasos no se han dado, lo cual, a mi entender, Venezuela sigue sin presidente. El diputado se encuentra hoy en esa posición de tener que asumir, de acuerdo a la obligación constitucional y a la presión internacional. Presión internacional porque, si vemos, el diputado todavía no ha asumido de manera formal esa posición de presidente del país, pero hasta el secretario general de la OEA se refiere a él como el presidente Guaidó. Y así Wikipedia. Entonces, el vacío que Venezuela está viviendo es real en ese sentido. Nosotros tenemos una ausencia de presidente, porque eso no existe. Tenemos a una persona que debería de asumir una posición, la cual yo entiendo plenamente por cuáles razones no se asume. Y tenemos la imposición formal, ahora sí, sin ningún tipo de vestimenta. Ya no cabe más engaño, ya no hay más mentiras electorales, de la estructura totalitaria formal, el avance formal del socialismo. Maduro ahora no le queda más, ni a él, ni a su camarilla, ni la estructura de lo que es el TSJ, ni la estructura de lo que es la Fiscalía. Nada en este país tiene el más mínimo disfraz de democracia. Ya no cuentan con la oposición para seguirlos vistiendo de democracia de la manera tradicional. Ahora hay que buscar alguna otra forma para que poderle dar algún tipo de ropaje
pseudodemocrático a la estructura de gobierno de Maduro. Y se la pusieron difícil porque ya no depende de esa Asamblea Nacional, ya no depende de esa oposición que ha venido vistiendo democracia al gobierno durante todos estos años. Ya la presión internacional obliga a que esa oposición tome control de esa situación. Por eso es que vamos ahora a intentar entender cuál es el escenario que nos ofrece la comunidad internacional frente a la realidad de nuestra situación. Volvemos. La Constitución de 1999, Constitución impuesta por el chavismo, Constitución que fue aprobada con menos del 28,5% de la población para el año de 1999, en medio de la tragedia del Estado Vargas, una Constitución hecha a imagen y semejanza y las necesidades de Hugo Chávez en aquel entonces, marca entre sus espacios que el periodo presidencial de 6 años en la última modificación vence el 10 de enero. El 10 de enero, si frente a esa realidad, si el presidente no se puede juramentar en la Asamblea Nacional, si el presidente no se puede juramentar en la Asamblea Nacional, puede hacerlo a través del TCJ, dice la Constitución. Por supuesto que la Constitución interpreta el chavismo de alguna manera, por eso es que siempre han podido hacer las cosas legalmente, y si no, simplemente se la saltan a la torera. Esta vez viene el verdadero salto. La oposición pone a su representante Guaidó como candidato, y no como candidato, sino como representante, como presidente, porque no tiene la obligación de hacerlo de acuerdo a esa Constitución. ¿Puede Guaidó ejercer la presidencia? No. ¿Por qué? Porque Maduro tiene muy bien estructurado su control de gobierno. Los cómplices, la estructura militar vendida hacia el gobierno, la estructura del narcotráfico que ha financiado cada una de estas opciones, la estructura judicial que hace vida a través del TSJ, y el resto del aparato que ha servido de control férreo frente al país, existe. Lo único que se cayó fue los que visten de democracia. Eso ya hoy no lo pueden hacer, por más que estén ofreciendo elecciones. Vamos a este panorama. ¿Cómo puede Guaidó, cómo puede él ejercer la presidencia? La realidad es que en algún momento se verá obligado a asumir de manera formal esa posición. La Asamblea se tiene que reunir, generar el quórum, manifestar su disposición a aceptar la encargaduría de la presidencia, y por supuesto el gobierno, por lógica, intentará detenerlo, y ahí empezará un proceso donde estos apoyos internacionales tienen que hacerse cada vez más fuertes, reales, para poder sostener no solo la vida de Guaidó, sino la transición. Entonces, dentro de este escenario, el joven presidente de la Asamblea Nacional decide que van a comenzar una nueva ruta de transición, la cual incluye una serie de protestas y cosas que nos traen al venezolano promedio un amargo sabor a déjà vu. La primera protesta de esta secuencia se iniciará el 23 de enero, dentro de 10 días más. Dentro de 10 días se ha convocado a la primera manifestación general dentro de este proceso. Y de allí deberían de correr entonces, se supone que en ese momento irá a asumir la presidencia y empezarían a correr los 30 días para una elección. Eso es lo que lo que yo denomino la esperanza bufa. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con respecto a la realidad. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se pudiese lograr eso? Se logra con mucho apoyo internacional, con grandes presiones, desmontando de mil y una manera la posibilidad de acción de parte del chavismo, recogiendo sus dineros, todo el dinero robado, generando una serie de situaciones que hagan imposible el accionar del gobierno. No olvidemos que lo hemos hablado en anteriores oportunidades, el gobierno se preparó para esto. ¿Cómo lo va a soportar? Ya veremos. ¿Dónde está otra herramienta adicional con la que cuenta esta comunidad internacional para ir presionando a Maduro? Cualquier cantidad de juicios a nivel internacional donde Maduro sale directamente salpicado, lo cual avanza y le brinda soporte a la idea de esta eventual transición. Cuando usted toma todos esos aspectos y lo hace en un laboratorio estéril, con cápsulas de Petri, con cada una de estas cosas, va a salirle muy bien. La realidad es que este laboratorio no es estéril.
la materia con la que se está jugando es bastante inestable. Y eso nos acerca al resto de las realidades. El régimen se preparó para esto. Ahora viene lo que es la verdadera tiranía impuesta. La única manera, la única oferta que está haciendo, el único planteamiento fuerte que tiene la Asamblea Nacional, en este caso Guaidó, para poder ir tomando real control, es ofrecer dentro del paquete de su llamada transición impunidad. Impunidad a través del esquema de justicia transicional, como la que Santos le dio a la FARC. Impunidad como la que ofrecía la criminal Luis Ortega Díaz a la estructura que acompaña al chavismo. Por eso, en su propuesta, la primera parte de la propuesta es: no puede haber transición sin chavismo. Esa es la realidad de lo que vive Venezuela hoy. Venezuela hoy, a mi entender, no tiene presidente. La oferta de transición se basa en impunidad, la cual es viable dentro de un laboratorio estéril. ¿Qué pasa si no falla? ¿Qué pasa si eso falla? Pero Esa es la pregunta. Iris Varela le dijo a Guaidó que ya le acomodó la celda con el respectivo uniforme y espera que nombre rápido al gabinete para saber quiénes los van a acompañar. ¿Cómo puede una señora titular de la cartera de servicios penitenciarios hacer esas declaraciones? En Venezuela todo es posible, sí, pero el mundo lo escucha, el mundo lee Twitter, el mundo entiende que con la movilización esta del 23 de enero, si Guaidó va y no hay un arreglo de impunidad, va a terminar en una celda. Y más allá del acuerdo de impunidad, Guaidó, o la responsabilidad que ha tenido que asumir Guaidó, tiene que contar con ese respaldo fuerte, férreo de la comunidad internacional, que vaya más allá de documentos. Es decir, vamos a ver situaciones que van en contra de la lógica de los comportamientos diplomáticos y los cuales podrán tener futuro siempre y cuando se entienda que no se reconoce al gobierno de Maduro. Si no, no hay ningún tipo de espacio. Mientras exista algún tipo de reconocimiento al gobierno de Maduro, cualquiera de esas acciones no tiene ningún tipo de lógica. Usted no puede respaldar a este presidente Guaidó mientras reconozca el gobierno de Maduro. No existe. Entonces, posiciones como la de Paraguay, donde Paraguay hasta expulsa al personal de la delegación diplomática de Venezuela en Paraguay, son las que pueden acercar más a la realidad de que no te vamos a reconocer ni te vamos a dejar como te reconozca. No vale lo que tú pidas diálogo, no vale que tú digas que hay que venir a un encuentro latinoamericano para atender la posición de Venezuela. Nada de eso vale. Tú estás aislado y te vamos a sacar. Si eso pasa más allá de lo que es la visión del Grupo de Lima, si cada uno de los países actúa en este tipo de situaciones, también corre el riesgo Guaidó de que ninguna de esas acciones, ninguna de esas espacios diplomáticos puedan tener algún tipo de acción en su defensa. Entonces, es una trampajaula bien diseñada. Por eso es que dentro de un laboratorio estéril, este tipo de planificaciones salen bien, pero fuera de él, no lo creo. Ahora, Paraguay fue firme, pero fueron muchos los países que no han reconocido. Sí. Y fueron pocos en realidad los que asistieron a la investidura de Maduro. Obviamente, Cuba, Bolivia, Nicaragua, El Salvador, un representante de México, el presidente de Osetia del Sur, el secretario general de la OPEP, una delegación turca, delegación de Uruguay, de Rusia y de Belice. Palestina. Mira, eso es lo de siempre. Por supuesto que Maduro no tiene ningún tipo de reconocimiento y menos gente hubiese venido a la investidura anterior si no se le hubiese vestido de democracia de aquella manera, si se hubiesen expresado las realidades sobre los fraudes electorales vividos. Nosotros estamos sufriendo estos 20 años de chavismo por la colaboración directa de eso que se llama oposición.
Ahora lo que tú decías y hacías referencia a eso, cómo lo está tomando el venezolano. El venezolano se vuelve a asumir en la esperanza. Y se vuelve a asumir una esperanza que duele para los que hemos estado advirtiendo esta situación durante tantos años, ¿no? Porque se hace realmente complicado. Jenny, esta semana, ayer yo tuve que colocar un tweet porque yo veía a mucha gente que despertó ofendida, realmente molesta, viendo cómo otros que creían que habían despertado, inmediatamente soltaron toda lógica, toda coherencia y fueron y abrazaron esta idea de que puede existir algún tipo de salida democrática a esta realidad. Y entonces vuelven a abrazar a la Asamblea Nacional y empiezan a encontrar grandísimas virtudes en los miembros de la Asamblea Nacional que han hecho posible esta realidad. Entonces, yo les explicaba en un solo tuit a la gente, no te molestes tanto, porque esa es la misma realidad que yo he tenido que vivir todos estos años. Hasta hace nada, tú pensabas en Capriles y yo te tenía que mirar desde lejos. Pensabas en Rosales, pensabas en Leopoldo, pensabas en María Corina, pensabas en cualquiera de esas realidades que nos pusieron aquí. La veías como alternativa positiva. La realidad es que nosotros hemos llegado aquí gracias a la vestimenta de democracia de esta realidad. Hoy la propuesta de vestimenta democrática técnicamente sigue, pero en la democracia, cuando estás obligado, existe la alternabilidad. Y lo que la comunidad internacional está obligando es que la Asamblea Nacional haga valer esa alternabilidad. Si la Asamblea Nacional durante todos estos años, eso que se llama oposición legítima en este país, se ha abrigado en la Constitución, está en la obligación de hacer cumplir y valer esa Constitución. Entonces ya no tienen otro refugio para no hacer lo que la Constitución les obliga. ¿Cómo lograrlo? Ya lo planteamos. ¿Funciona? En mi opinión, no. Y eso es lo que hace que el país continúe en riesgo y en riesgo cada vez más profundo. Porque a la tiranía no le queda más que quitarse cualquier ropaje y empezar a hacer lo que hace una tiranía formal, pues. Ir corriendo las páginas del libro que nos hablaba Bromfield. La situación en Venezuela es increíblemente delicada y hay que entender que es cómo lo entienden la principal muestra de que si se está haciendo un cambio con tendencia positiva o si se está haciendo un cambio que no lleva a ninguna parte. La principal muestra de eso es el indicador económico. El indicador económico muestra la realidad que Venezuela está a punto de romper un nuevo récord con respecto al valor del dólar. La vida en Venezuela se va a hacer, ya es imposible. Lo que vamos a vivir ahora es realmente una crisis económica increíblemente salvaje. Esa realidad no tiene ningún tipo de reflejo positivo. Cuando el 11 de abril del año 2002 y hubo la salida de Chávez, se acabó. El bolívar venezolano de aquel entonces recuperó terreno frente al dólar. Nuestra deuda se subió de calidad. Se hacía apreciable, se hacía apetecible. Y cada una de esas cosas muestran cuando un cambio tiene visos positivos. Desde el inicio del gobierno de Jair Bolsonaro vemos como el real brasilero se está convirtiendo en la moneda más apreciada en estos momentos, la única moneda con real crecimiento en estos momentos, ganándole espacio, recobrando espacio en el dólar. Y todo es ese asunto de la transmisión de confianza, de que se está haciendo lo correcto y enviando ese mensaje. Y ese termómetro, eso que sabe leer muy bien, es el dinero, es la economía, es la estabilidad, es la seguridad. Esa seguridad donde se refugia el dinero. En Venezuela esa seguridad no se ve. No se ve porque no se está haciendo lo correcto. Porque lo que se está mostrando es una esperanza bufa. Y cuando la esperanza bufa se enfrenta al sentido común, el sentido común siempre gana por nocaut. Venezuela va para un periodo aún mucho más difícil. Si el laboratorio de esta idea de desplazar con presión internacional el régimen de Maduro no logra cohesionarse, no logra hacer el efecto necesario, por supuesto, la representación del país va a recaer aún más en la estructura que está tomando la presidencia. Caería más en Guaidó. Entonces,
esa estructura de gobierno tendría que salir del país y empezar un proceso de gobiernos en el exilio. Mucha gente ha llamado para que exista un gobierno del exilio y pueda ir ese gobierno haciendo el trabajo necesario. A mí me preocupa mucho que ese gobierno del exilio nazca de la Asamblea Nacional. Simplemente es algo que para mí no tiene lógica ni respaldo, y esto es una posición muy personal. A mí la Asamblea Nacional, durante los miembros de la Asamblea Nacional, no por eso estoy juzgando personalmente a Guaidó, no. Ustedes llegaron bajo un esquema electoral donde no existe democracia, y no es algo de ahorita. Venezuela tiene una total ausencia de democracia, de Estado de Derecho, de equilibrio de poderes, desde 1999. Todas las elecciones desde el año 2004 en adelante quedó certificado académica y científicamente que son un fraude. Entonces cada uno de estos años fueron vistiendo de democracia esa realidad. Hayan o no participado de manera directa, fueron parte del aparato que hizo esta realidad y que vistió de democracia nuestra desgracia. Yo no veo que sea posible que nada de esa Asamblea Nacional traiga el futuro mínimo necesario para Venezuela. Pero el país está envuelto en esa esperanza, de nuevo, y creo que el sentido común nos va a dar una lección muy cruel al respecto. Yo hace un tiempo que estoy interesándome por lo que pasa en Venezuela, y hasta ahora la salida electoral fue una gran mentira. Entonces, ¿por qué ahora sí va a funcionar cuando no funcionó nunca? Sí, porque la gente le han hecho creer que ahora la comunidad internacional está allí. La comunidad internacional estuvo. La comunidad internacional estuvo. Aquí tuvimos al secretario general de la OEA en aquel momento, Gaviria, expresidente de Colombia, instalado en Venezuela durante meses. Teníamos al expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, durante meses instalado aquí en Venezuela. ¿Qué hicieron ellos? Posible que Chávez quedara durante todos estos años. Instauraron el chavismo. Esta comunidad internacional hoy obedece a una realidad distinta, pero el fondo tiene que jugar con las mismas reglas. Pues. Tiene que jugar con las reglas que le impuso la sociedad venezolana al creer en el sistema. Porque ¿de dónde sale esta Asamblea Nacional? Esta Asamblea Nacional sale de una elección en ese sistema. Sale por los miembros que hicieron posible esta realidad durante todos estos años. Sale de esa mentira y esa inviabilidad electoral a la que tú haces mención. Queda con la legitimidad del voto que recibió de la gente el 6 de diciembre del 2005. Queda con la reafirmación de esa voluntad por parte de la gente en la payasada aquella del 16 de julio del 2017, donde hicieron que la gente fuese a firmar unos papelitos, y entre esos papelitos está que la Asamblea Nacional asuma la representación. Algo que ya era natural, simplemente reafirmaron, ¿no? Entonces, frente a esa realidad, la comunidad internacional no tiene otra manera que hacer dentro de las vías diplomáticas. Por eso señalábamos antes tanto eso. Las vías diplomáticas son una cosa, las vías de hecho son otras. Este tipo de gobiernos necesita la presión diplomática, necesita la presión internacional. Este tipo de gobiernos comunistas, este tipo de gobiernos totalitarios, este tipo de gobierno que hace este tipo de cosas, para poder darles fin, se necesita mucha de esa presión, mucha de esa fuerza diplomática, y se necesita fuerza real. Cuando esa fuerza real se busca que sea capitaneada por quienes han vestido de democracia esta desgracia, yo no le veo oportunidad. Esa es mi principal preocupación y ese es mi dolor frente a nuestra realidad. Hacer un análisis de lo que está viviendo Venezuela hoy es terriblemente complicado, porque uno no puede dejar de ver de qué están hechas las realidades. Tú no puedes sentarte a decir, no opines esto porque va en contra, tienes que ir a apoyar. ¿Apoyar qué? Una entelequia, apoyar un vacío. Yo puedo apoyar la acción internacional que desnuda la estructura de gobierno, la cual somete a una realidad que no quería ser aceptada por la misma oposición. Por supuesto que Maduro es ilegítimo, por supuesto que el chavismo es ilegítimo.
todos sus componentes, de arriba No a desde abajo. el día de enero, mucho antes. Por supuesto. Pero no. Aquí esa estructura política se encargó de decir que ahora es cuando es ilegítimo y que ahora es cuando puede haber algún tipo de cambio. Por supuesto, el cambio se basa en la única realidad en la que siempre se casa el cambio en este tipo de situaciones, en la Fuerza Armada. Entonces vemos que Juan Guaidó hace lo correcto al hacer un llamado a la Fuerza Armada que tome conciencia de esa realidad, pero no hace un llamado, a mi entender, hacia lo que es correcto, principios, valores, oportunidades reales, lo que significa Venezuela y vale Venezuela, sino la oferta es impunidad. Impunidad a través de un proceso de justicia transicional. No es bueno para el país. No es bueno. Yo no me puedo sumar a eso. No es la Venezuela con la que no tiene, está muy lejos de las bases necesarias para la construcción de Venezuela de mañana. Mucha gente cree que lo importante es salir de Maduro y dejar el chavismo. La impunidad en el régimen de Caldera, la impunidad a Chávez nos trajo a Chávez. La oferta de impunidad en el chavismo es para que el chavismo permanezca. No es bueno para el país. Nada bueno. Maduro ahora pide cesar con el conflicto, llama al diálogo, obviamente que no le cree nadie, Por supuesto. pero ¿es una señal de debilidad? Mira, por supuesto que es una señal de debilidad, es una señal de miedo, es una señal de todas las señales, porque ningún dictador, ningún tirano, vamos a ponerlo el punto que es, ningún tirano quiere quedarse sin el repaje democrático. No quieres ejercer como tirano. Es una estupidez. Hasta ayer estuviste vestido de democracia. Entonces, ¿para qué tienes que vestirte formalmente de tirano? Él busca de alguna manera el ropaje. Ese nerviosismo de el presidente del Tribunal Supremo, el exconvicto Michael Moreno, al juramentarlo, no es otro de que tenga algún tipo de miedo por la acción en sí o por lo que está haciendo. El nerviosismo es porque se acabó el ropaje. Ahora tienes que ejercer formalmente para lo que estás ahí. No te queda más, porque no tienes otro espacio. Lo único que te queda es ejercer lo que desde hace mucho tiempo tienes planificado, lo que hace mucho tiempo por algo te pusieron allí. Entonces cada una de estas personas están muy claras qué es lo que le viene. Y por supuesto no es una situación cómoda. Y están obligando a que pueda existir algún tipo de ropaje democrático para no tener que asumir las posiciones formales de entronizarte en el poder vía fáctica. Lo cierto es que vía fáctica estás en el poder desde el inicio, porque desde 1999 aquí se acabó la posibilidad de algún tipo de alternabilidad, de algún tipo, todo eso se acabó en 1999. Entonces, pero ahora ya tienes que ponerte los pantalones y asumir esa realidad. Claro que Maduro siente temor, cualquiera, es lógico, se te acabó. No la oportunidad de mantenerte en el poder, se te acabó la oportunidad de mantenerte en el poder y que te digan señor presidente. Ahora, me pareció que, bueno, Pompeo obviamente nunca estuvo a favor de Maduro, lo desconoce, y esto lo digo con mucho dolor. Yo sé que la iglesia en Venezuela es muy crítica, fue de Chávez y de Maduro. No, mira, una cosa es la crítica y otra cosa es la acción. Mira, sí. Fíjate, mira este punto es quizá una de las cosas que más tiene que dolernos con respecto a este asunto que acabas de decir de la iglesia. Mira, estamos basando todo este proceso en la ilegitimidad de la elección de Nicolás Maduro. Hace nada fue la elección de concejales y el cardenal Baltasar Porras fue y votó y participó en esa elección. Entonces, ¿cómo vas a hablar de la ilegitimidad de origen cuando utilizaste ese mecanismo? Más allá. El Vaticano son cosas vergonzosas. Un representante a la asunción. Claro. Eso duele como católico. Terriblemente, porque lo que ha hecho Bergoglio es sacrificar a Venezuela, pues. Pero lo que ha hecho la Conferencia Episcopal de Venezuela
es no estar con los venezolanos, y es otra cosa que tiene que dolernos. A mí como católico me duele profundamente. Pues nosotros como católicos tuvimos un representante de altísima envergadura, como fue su excelencia Monseñor Rosario Cardenal Castillo Lara. Sí, Castillo Lara, qué maravilla de hombre. Un hombre papá del derecho vaticano. Ese hombre llegó aquí en sus últimos años de vida y llamó al país a sublevarse, a utilizar las armas del derecho natural a su libertad. Lo enfocó dentro del aparato de esta ridícula constitución donde se pretende legislar el derecho natural, que es en el artículo 350. Y él mismo hacía un llamado: ¿será que Venezuela va a asumir el 350 o se dejará ahogar? Eso era en el 2005. La iglesia de aquí no acompañó el llamado de una figura como el cardenal Rosario Cardenal Castillo Lara. Esa es una deuda pendiente que tiene la iglesia con Venezuela. La de aquí, porque la del Bergoglio ya no es deuda. Lo de Bergoglio es formalmente poner a Venezuela en la picota. Sí, lamentablemente es terrible lo que está pasando. Y la gente está un poco... el que no conoce un poco cerca el tema venezolano es que no sabe qué pensar. Eso es, y no puedes pensarlo. Y fíjate, esta semana, entre las cosas, quizá la definición está hoy en una nota que puso el joven Eduardo Vitar de Rumbo Libertad, que Rumbo Libertad ha hecho un trabajo extraordinario en validar la presión real internacional, sobre todo ahora desde Brasil con el gobierno de Jair Bolsonaro. Él señala en su mensaje que la comunidad internacional está atendiendo la decisión señalando y respaldando a la estructura legítima que es la Asamblea Nacional, y volvemos a enfocar de manera clara las comillas en lo de legítima. En este país no existe nada que tenga legitimidad, pero ellos buscaron, la sociedad se los dio, y hoy la sociedad se sumerge de nuevo en esa esperanza. Hasta ayer esa misma sociedad escribía: la MUT no me representa, esta asamblea no me representa, pero hoy están vueltos locos con ello, esperando que esa esperanza se dé. Esa esperanza se basa estrictamente en la presión internacional. Esa presión internacional va a poder llevar a cabo todos los pasos necesarios dentro de este laboratorio para poder dar el cambio. En mi opinión no, porque no es un laboratorio estéril lo que estamos manejando. Estamos manejando narcotráfico, estamos manejando narcoterrorismo, estamos manejando una gran cantidad de... Hace años un viceministro del chavismo lo escenificó de manera clara, tuvo que admitir la realidad de que había más de 18.000 bandas armadas en el país hace años. Entonces, nosotros estamos viviendo la destrucción en todos los sentidos de lo que fue Venezuela. Y no creo que estemos para esperanzas bufas, porque no es posible que, si por fin habíamos entendido que estábamos bajo una tiranía constitucional, que estábamos bajo un aparato que desde el principio persigue, secuestra, tortura y mata, si esa realidad por fin el mundo la entendió, la salida sea democrática, electoral y constitucional. Es mentira. Es que no hay manera de que sea legal y democrática y con elecciones. No la hay. Lógico es que el cambio sea destruir para siempre cualquier asomo de socialismo. Y por supuesto que eso es lo correcto, ¿no? Y por supuesto que es hacia donde uno tiene que aspirar para poder reconstruir el país. Pero la principal oferta es impunidad, y hacerlo con el chavismo para garantizar una transición. Es mentira. Pero es más de lo mismo. Claro, no solo es que es más de lo mismo, sino que es mentira. Porque no estás atendiendo al resto de las variables que sostienen el proceso. La variable en la que tanto insiste el profesor, que es narcotráfico y narcotráfico. Tú no vas a perder, y no estás entendiendo lo que está sucediendo en Latinoamérica. El Foro de Sao Paulo, esa organización que ha hecho posible todo este desastre en Latinoamérica, no se va a dejar quitar este caramelo así como así. Entonces, tenemos que ser francos frente a nuestra realidad, y es en donde
quizá a la gente más le moleste, porque la gente se niega a entender la realidad, quiere sumirse en la mentira. No es viable lo planteado. No lo es. Si fuese, si se llegase a hacer, si todo este experimento, todo esto llega a suceder, Venezuela va a quedar amarrada a la estructura que nos puso aquí, al chavismo y a la oposición que vistió la democracia esta desgracia. Y el chavismo queda todo vivo, menos Maduro. Entonces, la situación es realmente complicada y dolorosa y ojalá se terminara de entender, ojalá la gente tuviese la madurez para enfrentarlo, ojalá el país lo comprendiese y ojalá diversos sectores que están haciendo un gran aporte hoy en este respaldo a la Asamblea Nacional entendieran que la realidad es mucho más complicada. Muchos la saben, de verdad, y por eso es que se han sumado a esto en un tono que dentro de las posibilidades a lo que le obliga la situación. No tengo otra manera de actuar sino obligándolos a hacer cumplir su propia constitución. Estamos en una trampajaula terrible y ahora esta trampajaula la blindaron más. No es positivo lo que está sucediendo, en mi opinión. La parte positiva de lo que está sucediendo es el desconocimiento formal de la estructura criminal que hoy ejerce el gobierno. Pero el traspasar ese testigo, como hablábamos la semana pasada, a quienes han vestido de democracia toda esta desgracia, no lo veo para nada positivo para con Venezuela. Noel, estaba leyendo una encuesta que hay que tomarla con pinzas porque a veces la encuesta lo único que hace es inclinar opiniones para un lado o para el otro, donde dice que el 81.3% de los venezolanos apoyarían un gobierno de transición nombrado por la Asamblea Nacional. Claro. Pero 57.5% de los consultados no cree que el Parlamento constituirá o designará un gobierno de transición. Entonces, si un 57% no cree, no es que un 81.3% apoya un gobierno de transición. No, fíjate, sí, por supuesto que la gente apoya hoy cualquier cosa que no sea chavismo. Lo peor es que apoyarían al chavismo, pero no a Maduro, porque eso les enseñó esta oposición. Lo peor es que cualquier cosa que pongas que no sea Maduro, la gente lo apoyaría. Nace de la Asamblea Nacional, o nace por imposición de fuerza, o nace por imposición de Maduro, la gente lo apoyaría porque creería que es un cambio. No entienden el fondo de la situación, porque no se les ha dicho nunca la verdad. El nivel de la destrucción que nosotros tenemos como país es desconocido por el mismo venezolano que está pasando hambre. Es una cosa realmente absurda porque él no entiende por qué está pasando hambre. Lo peor es que intenta explicárselo y no quiere entenderlo. Porque hasta les enseñaron que pensar duele. Es daño hecho hacia el venezolano promedio, no tiene nombre, Jenny. Es una cosa realmente terrible lo que se le ha hecho al venezolano promedio. Y entonces, que tengan todas las herramientas necesarias para enfrentar esta realidad se hace muy, muy complicado. Ahora, los escenarios que puedan mostrar cualquier encuesta, que regularmente son eso, como lo habías dicho, tendencial hacia algún tipo de condición, no importan frente a un país donde mañana todo vuelve a estar de cabeza. Mañana seguramente formalmente Guaidó, o mañana se quiebra la Asamblea Nacional. Y entonces, ¿cómo se hace? ¿Qué pasa? No hay manera de que el país pueda tener un mínimo de tranquilidad y poder enviar el mensaje claro. Ya no se busca ni siquiera, la comunidad internacional se cansó de como que de Venezuela no salía el mensaje claro. Ahora vamos a tomar las riendas nosotros de la situación para que el mensaje pueda llegar a algún lado. Lo cual pudiese ser positivo si hubiesen elegido las herramientas exactas para hacer valer ese mensaje. Lo cierto es que creo que no, creo que se ven obligados a elegir herramientas que no nos pueden brindar esa transición. El expediente que tiene esta Asamblea Nacional es negativo y poner las esperanzas en esa estructura es algo que en lo particular yo me desmarco. ¿Te acuerdas? Hace 2 semanas, una semana y pico, estábamos hablando del documento del Grupo de Lima
Y yo expliqué el problema del documento, aparte de ser lo que es, lo bueno que promete el espacio del desconocimiento, explicaba el punto 9 y lo delicado que era ese asunto, porque sentaba un antecedente. Hoy, el gobierno se vale de eso y emite un comunicado donde dice que los países del Grupo de Lima se están retractando del documento. Claro, porque el punto 9 ponía en duda la soberanía de Venezuela. Ahí es cuando hay que preguntarse, ¿eso lo hicieron a propósito? ¿Son estúpidos? ¿Eso lo hicieron de manera consciente? Todo este tipo de cosas son las que tenemos que empezar a leer porque son las que importan. Porque son las que dicen hasta dónde la comunidad internacional se la va a jugar para darle soporte a esta nueva realidad. Son las que nos dicen la realidad. Y la realidad es cada vez más complicada. Y hoy, si Venezuela vivía en la incertidumbre, esa incertidumbre hay que multiplicarla. Porque la cosa se pone mucho peor. Otra pregunta que me tiene un poquito mal. ¿Dónde están los grandes líderes opositores? Capriles, Ramos Alú, María Corina, Jorge. Todos han sido muy cautos. En redes a hablar, a decir lo que piensan. Todos han sido muy cautos. Todos han sido muy cautos porque el cálculo político vale más que la preocupación por Venezuela. Y eso se entiende y quizás hasta se agradece. Porque para el país quizás hasta le bajan el ruido, ¿no? Porque la imagen del diputado Guaidó es algo que le ha agradado mucho a la gente. La gente siente que una persona que estuvo vinculada a las protestas estudiantiles desde el año 2007 viene con algún tipo de bagaje sano. Es la misma generación de John Goycochea, de Freddy Guevara, de Ricardo Sánchez. Es el mismo fenómeno que en aquel tiempo marcó una realidad del país y hoy le toca su turno, pues. Y la gente ve como positivo ese espacio y la gente no vería bien que hoy se expresase un Ramos Alú. Pero la pregunta es, ¿de verdad está de acuerdo de esto? Un comunicado hubiese venido bien de respaldo a esa realidad. Lo cierto es que una de sus fichas principales, el diputado Zambrano, es vicepresidente de esta Asamblea Nacional, por lo tanto uno puede ver que como Zambrano no se mueve solo, sino siguiendo las directrices de Ramos Alú, hasta allí se pareciera que Ramos Alú está formando parte de esta situación, obligado o no. Uno ve a Delsa Solórzano, que acaba de salir de un nuevo tiempo, pero no son cosas que se rompen de un día para otro, volcada aquí, entonces uno pudiese ver la imagen de Manuel Rosales allí. Uno puede ver la estructura de Primero Justicia, un poco menos visible, pero allí las declaraciones hoy de Julio Borges de Colombia no son en pro del presidente Guaidó, pero sí en pro de que existe en Venezuela algún tipo de situación que se está mirando con una óptica distinta. Entonces, estas personas que tú señalabas que generan también un escozor en el país, pero sus voces son las que hicieron posible esta realidad y son las que tienen un reconocimiento internacional alto, están siendo bastante cautelosas con la realidad que está viviendo Venezuela. ¿Por qué? Porque la realidad que está viviendo Venezuela es totalmente incomprensible y lo que hace es generar más incertidumbre. Si tuviésemos todos preocupación por el país y supiésemos que ese núcleo funciona, todos estarían volcados hacia eso. Pero no solo es la preocupación por el país, es el hecho de que son demasiadas traiciones y tú no puedes pedirle a quien ha sido víctima de tantas traiciones que vuelva a ser un cheque en blanco. Sí, exactamente. Noel, se nos voló la hora como siempre y la monopolicé yo, así que mis disculpas al profe Morales, pero no lo estoy dejando hablar. Es que este tema lo siento como mío, porque uno aprendió a querer a todos los amigos como vos, que están día a día luchando para ver a su patria de nuevo en libertad. Ojalá el venezolano entendiese que tiene el derecho natural a la libertad, que no puede condicionar su futuro a una constitución
hecha para esclavizarlo. Una constitución que ha servido durante todos estos años como camisa de fuerza y látigo de la tiranía. Ojalá el venezolano entienda que tiene el derecho natural a la libertad. Venezuela lo vale. ¡Viva Venezuela! Gracias, Noel. Que tengas una buena semana y Dios mediante el próximo domingo volvemos a estar juntos. Amén. Buenas noches. El profe Morales está en Actualidad Radio.